ustedes, firmes en la libertad, con la cual el Cristo nos hizo libres, y no se sujeten otra vez al yugo de esclavitud. Gálatas 5:1. El canal de YouTube. La libertad que estabas esperando. Pues buena respuesta, hermana. Y también por lo que, pues, eso lo hicieron a los hermanos de Jesús, ¿no? ¿Quiénes son los hermanos de Jesús? Pues todos los que aceptamos a Cristo como nuestro Señor, vivimos de acuerdo a su voluntad y tenemos la esperanza de su segunda venida visible y la resurrección, todo esto, ¿no? Entonces, en cuanto lo hacen a estos hermanos pequeños, se lo hacen a Él. Entonces son personas que realmente son justas, ¿eh? Aunque pues quizás esas personas no tuvieron la oportunidad de conocer de Dios, ¿no? Entonces, las ovejas misericordiosas heredarán la vida eterna durante el milenio. Es algo que el hermano Guillermo estaba discutiendo ahorita, estaba comentando ahorita. Pues de acuerdo a un texto de Isaías 65:20, que dice: no habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito. Y cuando leemos el contexto de esa profecía de Isaías, ahí nos podemos dar cuenta de que se está refiriendo al milenio. ¿Cómo sabemos? Bueno, porque después dice en el 21: edificarán casas, morarán en ellas, plantarán viñas, comerán el fruto de ellas, después no trabajarán en vano, ni darán a luz maldición. Bueno, dice, el lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. Entonces, ahí podemos darnos cuenta de que se está refiriendo al reinado milenario de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué pasará en ese reinado milenario? Pues algunos morirán, pero no como mueren ahorita, sino ahí dice: no habrá niño que muera de pocos días, ¿sí? Ni viejo que sus días no cumpla. El niño no morirá de 100 años, ¿sí? Es decir, van a durar más tiempo, pero eso significa que van a morir. Y el hecho de que se nombre un niño ahí significa de que van a procrear. Uy, pero eso no contradice lo que nos enseñan las Sagradas Escrituras en cuanto a la pregunta que un saduceo le hizo a Jesucristo sobre la resurrección, que un hombre tenía su esposa, pero el hombre se murió. Entonces, según la cultura judía, pues tenía que casarse con su hermano menor, y así sucedió hasta el último, al séptimo hermano, y murieron todos. Entonces, ¿para quién es esa en la resurrección? ¿Para quién es ella en la resurrección? Entonces él le dijo: para ninguno, porque pues en la recreación serán como ángeles. ¿Quiénes serán como ángeles? Pues los que recibieron inmortalidad. ¿Por qué como ángeles? Porque los ángeles no se casan ni se dan en casamiento, ¿sí? En cambio, las naciones que sobrevivan, ¿sí?, al juicio de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, ellas van a ser súbditos de ese gobierno o de ese reinado. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, Apocalipsis 1:6 dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, ¿cierto? Si Dios nos va a hacer reyes, significa que nosotros vamos a gobernar sobre alguien, ¿cierto? ¿Sobre quién? Sobre estas personas que van a sobrevivir, que Jesús les va a dar la oportunidad. En la parábola de Mateo 25 se le llama ovejas, ¿sí? Sobre estas personas. ¿Y sobre quién vamos a ser sacerdotes? Sacerdotes. Si vamos a ser sacerdotes, significa que vamos a liderar espiritualmente a un pueblo, a las naciones, ¿cierto? Bueno, precisamente sobre ellos, sobre lo que se llama metafóricamente las ovejas, ¿sí?, que ya sabemos quiénes son, por la explicación que se dio anteriormente, y sus descendientes, ¿cierto? ¿No les parece maravilloso eso? Porque imagínense, si todos los que vamos a ser revestidos de inmortalidad, vamos a ser reyes y sacerdotes, y no tenemos a nadie sobre quién gobernar y a nadie sobre quién liderar espiritualmente,
¿Les parecería razonable eso? ¿No? ¿Cierto? Entonces ahí es cuando encontramos lógica y consistencia en cuanto a la parábola de las ovejas, ¿no? Esas ovejas que no solamente se refiere, pues, me imagino que a las personas que ayuden a los hermanos de Jesús en la tribulación, tiene que referirse a las personas que fueron justas también, a las personas que fueron justas pero que no conocieron de Dios, que nunca se les habló de Jesús, ¿sí? Hay muchas partes donde el evangelio no ha llegado todavía, hermanos, ¿no? Pero hay personas que se portan íntegramente, entonces esos van a formar parte de lo que se llama metafóricamente ovejas en esta parábola. ¿Ves? Se les dará la oportunidad y ellos conformarán las naciones, pero no van a ser revestidas de inmortalidad, no. Ellas van a aprender acerca de Dios, ¿no? Pero van a morir, ¿sí? Van a morir. ¿Qué pasará? Ahí dice en la profecía de Isaías 65:25, en la parte final, no afligirás ni harás mal en todo mi santo monte, dijo Jehová, dijo Yahweh. Entonces, no harán mal en su santo monte, claro, porque si ellos van a ser instruidas, van a ser enseñadas en los caminos de Yahweh y de su Hijo Jesucristo, entonces por supuesto que no hará mal. Ese mal, quizá, pero ellas van a ser dotadas de libre albedrío, por supuesto, ¿no? Pero al final de los tiempos sí, Satanás, recuerden que, como explicó ahorita el hermano Guillermo, Satanás va a ser encadenado, es decir, va a estar en un periodo de inactividad de 1000 años, pero al final será soltado. ¿Para engañar a quién? ¿A los que son inmortales? No, para engañar a las naciones. Eso debemos tenerlo muy claro, hermanos, muy claro, ¿sí? A los que recibieron inmortalidad, no, ya lo expliqué anteriormente, pero a veces es bueno pues volver al punto. ¿Para qué? Para poderlo entender muy bien, ¿sí? Voy a leerlo aquí en la Biblia de Jerusalén. Cuando se terminen los 1000 años, será Satanás soltado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones de los 4 extremos de la tierra, a Gog y a Magog, y a reunirlos para la guerra numerosos como la arena del mar, es decir, serán numerosos. ¿Quiénes son esas naciones? Los descendientes de lo que se llama metafóricamente ovejas en la profecía de Mateo, en la parábola de Mateo 25, ¿sí? Y dice, subieron por toda la anchura de la tierra y cercaron el campamento de los santos. Mira, hay un campamento de los santos y hay una ciudad amada. Ahí donde van a vivir los santos, ¿sí? Los santos justos resucitados y los vivos que recibieron inmortalidad y un cuerpo incorruptible. Pero como Satanás, es decir, sale a engañar a todas esas personas, pues la fe de esas personas tiene que ser sometida a prueba, ¿sí? Dios, o a través de nuestro Señor Jesucristo, les da la oportunidad de ser súbditos de ese reinado milenario, pero su fe debe ser sometida a prueba. Fíjate que es las naciones, no los santos que viven en el campamento y en la ciudad amada, porque la fe de ellos ya fue sometida a prueba, ¿sí? Ellos ya fueron revestidos de inmortalidad, pero en cambio las naciones que vivan durante el milenio, no. Esa fe tiene que ser sometida a prueba, y Satanás logrará engañar a muchísimos que son como la arena del mar, es decir, cientos de miles, no sé, quizás millones. Entonces, y ellos son los que rodearán el campamento de los santos y la ciudad amada, y ahí es cuando descenderá fuego del cielo y los destruirá. ¿Ven? Claro que van a ser destruidos con fuego, de la misma manera como Sodoma y Gomorra, ¿se acuerdan? ¿Qué pasó? Esas ciudades iban en vicios de la fornicación y todas esas cosas y otros pecados más. Entonces Dios la destruyó. ¿Cómo? Enviando bolas de fuego. Sabemos que Dios tiene control del universo y de la naturaleza, ¿sí? Y Él puede hacer como quiera y de la manera que Él quiera, ¿sí? Sabemos que va a ser como Sodoma y Gomorra, van a ser destruidas. Eso es lo que significa el lago de fuego. La muerte segunda, la destrucción. No que las personas que Dios vaya a poner en un abismo y que vaya a tirar a unas personas literalmente, no, eso hay que entenderlo simbólicamente, ¿no? Pero, ¿qué pasará? Bueno, listo, muy bien. Es muy importante entender esto, ¿sí? Siempre hay que tratar esto con pinzas para poder
poder llegar pues a un entendimiento correcto. Entonces ya sabemos que esas ovejas o estas personas que sobreviven, ¿sí? El juicio de las naciones van a vivir, pero no eternamente. En cambio, los otros sí van a ser revestidos de inmortalidad. Ahora, ya hablamos de un juicio, ¿no? ¿Sí? Vamos a hablar de la segunda etapa del juicio. Ya hablamos de una etapa. Ya una etapa del juicio. El juicio es algo que es muy amplio, ¿sí? Estamos focalizándonos en el juicio de las personas que estaban vivas cuando Jesucristo vino por segunda vez, las naciones. Y ahora, ¿cuál es la segunda etapa del juicio? Es después del milenio, hermanos y amigos. Fíjense aquí en Apocalipsis 25 dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Hay algunos que pregonan la doctrina amilenariarista. Ellos no creen en el milenio, ¿sí? Pero fíjense que aquí dice que los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. ¿Cuáles son los otros muertos? Bueno, los otros muertos eran los que no resucitaron cuando Jesucristo vino por segunda vez. ¿Ves? Entre esos están los impíos, claro, los que rechazaron a Jesús, el Evangelio, los ateos, los injustos, pero también están las personas que cuando Jesucristo vino por segunda vez ya estaban muertas, pero nunca conocieron del Evangelio. Entre ellos están los indígenas precolombinos, tan solo como por poner un ejemplo. Ellos nunca les hablaron de Jesús, es decir, antes de que pues América fuera conquistada por Colón, antes de ellos tenían sus creencias, pero ellos van a ser juzgados de acuerdo a la ley que estaba escrita en sus corazones y de acuerdo a sus obras. Van a ser juzgados de acuerdo a las obras que ellos hicieron. Los otros, los impíos, van a ser resucitados para ser destruidos, pero algunos dicen, bueno, pero ¿qué sentido tiene? Y ya estaban muertos, entonces ¿para qué? Para que sepan, para como lo dice Daniel capítulo 12:2, aquí lo dice, leámoslo porque algunos malinterpretan este texto y lo asocian es con infierno de fuego, pero realmente no se refiere a eso. Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza, mire, para vergüenza, ¿sí? Y confusión perpetua, ¿sí? ¿Cuál es la vergüenza? El vituperio de estos impíos que rechazaron, que se mofaron, que se burlaron, que pisotearon la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Esos van a ser resucitados para vergüenza, para confusión, ¿sí? Para destrucción. Bueno, aquí, leamos como lo dice aquí. Y vi un gran trono blanco y a que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, fíjense muy bien, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Fíjense, aquí yo subrayé. Sí, fueron abiertos libros, ¿no? Y otro libro, el libro de la vida. Es decir, que hay un libro de la vida y hay otros libros, ¿sí? Donde están registrados, pues, las memorias de las personas, ¿no? Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿Quiénes van a ser juzgados según sus obras? Los que, pues, tenían, los que estaban registrados en el libro de la vida, ¿cierto? Los otros ya van a ser juzgados para juicio, condenación, ¿sí? Para vergüenza de ellos, por haber rechazado a Dios y a Jesús. Y dice, y el mar entregó los muertos que había en él. El mar, fíjense que pues muchas personas mueren y son sepultadas, otras mueren y son cremadas, otras murieron en el mar por tiburones o se ahogaron, ¿sí? Aunque el mar también simbólicamente significa muchedumbres, naciones y pueblos, ¿no? Pero aquí dice, el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en él. La muerte, ¿sí? En general, y la sepultura común de la humanidad, ¿sí? Entregaron los muertos que habían en ellos y fueron juzgados cada uno según
sus obras. Ese es el juicio ante el gran trono blanco. ¿Sí? Es un juicio dividido en dos etapas. La primera etapa es cuando Jesucristo venga por segunda vez y las naciones sean juzgadas, porque los que resucitaron pues ya fueron juzgados, ¿sí? Ante el tribunal de Cristo. Es decir, ya fueron dignos de heredar la vida eterna. Y los vivos también, que seamos revestidos de inmortalidad, ya fuimos juzgados. Pero estas personas que estaban muertas, y en el juicio de las naciones, pues ahí será el juicio de las cabras y ovejas, metafóricamente hablando, en la parábola. Esa es la primera etapa del juicio. La segunda etapa del juicio es esta. ¿Ah? Ante el gran trono blanco, ¿cierto? ¿Quién es el que está sentado en el gran trono blanco? Pues Dios. Dios es espíritu. ¿Ah? Bueno, muy bien. La Biblia dice en Juan 5:22 que el Padre a nadie juzga, sino todo el juicio al Hijo. Entonces, fundamentándome en ese pasaje bíblico, yo pienso que el juicio será ante Dios, pero el que va a juzgar es Jesucristo. ¿Con quiénes va a juzgar? Bueno, aquí lo dice en Apocalipsis 24, ¿sí? El juicio no solamente lo va a hacer Jesucristo. Dice, luego vi unos tronos y se sentaron en ellos y se les dio el poder de juzgar. ¿Ves? Entonces, en esos tronos van a estar sentados los apóstoles, porque Jesucristo les prometió que les daría, que ellos se sentarían sobre tronos para juzgar a las tribus de Israel. Ellos juzgarán a las tribus de Israel, y me imagino que los cristianos gentiles que seamos reyes y sacerdotes y jueces, pues también juzgaremos a las naciones, ¿no? No sabemos, o será un grupo escogido por Dios o por nuestro Señor Jesucristo. Lo único que sabemos es que en 1 Corintios capítulo 6, miren, listo, y con eso termino esta parte para darle paso al hermano. 1 Corintios 6, 2 y el verso 3 dice, ¿o no saben que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por ustedes, ¿son dignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no saben que hemos de juzgar a los ángeles? Uy, mire, cuánto malas cosas de esta vida. Entonces los santos juzgaremos al mundo. Fíjense que eso es congruente, es decir, se empalma y se conecta muy bien con lo que dice Apocalipsis 24. Se sentaron en tronos a los que se les dio la facultad de juzgar. ¿Quiénes se les dio la facultad de juzgar? A los apóstoles. ¿Ah? Y sobre las 12 tribus de Israel. Y sobre las otras naciones, me imagino que nosotros, ¿no? La cantidad la determinará Dios. La Biblia no lo dice, ¿sí? Pero vamos a juzgar al mundo y vamos a juzgar a los ángeles. ¿A cuáles ángeles? Pues los ángeles caídos. Los que serán lanzados en el lago de fuego y azufre, ¿sí? Satanás y sus ángeles, ¿no? Entonces, pues, ¿qué significa la destrucción completa, no? Bueno, paso palabra. Hermano Guillermo. Gracias, Padre, hermano. Bueno, vamos a hablar un poquito del milenio. Será un gobierno en la tierra, hermano. Y esto es a diferencia de lo que enseña la teología sistemática de la religión apóstata. La Sagrada Escritura enseña que el reino milenial del ungido será en esta misma tierra, no en el cielo. La frase, y escuchen bien este detalle, el reino del cielo no debe entenderse como que estaremos allá o que será nuestra herencia en el futuro. Es decir, hermanos, no es sinónimo de heredar el cielo y reinar en el cielo, hermanos. Muchos, me incluyo porque también lo postulé hace como 10 años, hemos sido engañados por una equivocada interpretación privada, cabe destacarlo, de esa frase que refiere que todo lo físico y literal
del dominio, imperio, reino, soberanía, como usted le quiera decir, del Todopoderoso, está allá por ahora. Pero eso que está allá por ahora descenderá. ¿Ve? Y no solamente eso, mientras estemos aquí reinando con el ungido, con Yahushua o Jesús, se ejecutará ese poderío aquí en la tierra. ¿Ve? Voy a hablarles un poquito sobre un pasaje que nos ilustra claramente la manera en que comienza este reino mesiánico del milenio. El hermano Henry, léame 2 de Samuel, capítulo 7, verso del 8 en adelante. Yo le aviso cuando. 2 de Samuel, capítulo 7, verso Ahora, del 8 en adelante. ahora pues dirás a mi siervo David, así ha dicho Yahweh de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. ¿Sigo? Sí. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré, para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos lo aflijan más, como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Yahweh te hace saber que él te hará casa. Siga. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Edificarán casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré el padre, y él me será mi hijo, y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Aleluya, está ahí. Oiga, ese texto, hermano, tiene mucha relación con el texto de Lucas, capítulo 1, el verso 32 y 33. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin, ¿no? Efectivamente. Ahora, hermano, este pasaje habla de lo revelado en Apocalipsis. ¿Por qué revelado en Apocalipsis? Porque ningún pasaje antes del Apocalipsis habla de que ese reino que tendremos nosotros, porque el reino de Yahushua será eterno, que tendremos nosotros junto a él será de 1000 años. ¿Ve? Pero el reino de él en sí será para siempre. Solo que el Padre, cuando descienda, entonces él, como lo dice el apóstol Pablo en el 1 Corintios capítulo 15, entregará al Padre esta potestad que le fue dada por él. Parafraseando un poco, ya iremos a ese verso. Ahora, hablando de esta era del reino que Yahweh le prometió a David, es cumplido por Yahushua. ¿Ve? Y este reino lo podemos ver claramente en Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7, verso 13 dice: estaba yo mirando en las visiones de la noche, y vi que en las nubes del cielo venía alguien como un hijo de hombre. Llegó hasta el anciano de días y lo presentaron delante de él. Dice el verso 14: entonces se le dio el dominio, la majestad y la realeza. Todos los pueblos, naciones y lenguas le servían. Su dominio es dominio eterno que no se acabará, y su reino no será destruido. Dice el verso 22 de este mismo capítulo: hasta que vino el anciano de días e hizo justicia a los consagrados del Supremo. Y llegado el tiempo,
los consagrados tomaron posesión del reino. Y la realeza, o sea, estamos hablando del milenio ahí, y la realeza del dominio, el verso 27, la realeza, el dominio y la grandeza de los reinos debajo de todo el cielo se les darán al pueblo de los consagrados del Todopoderoso. Su reino será un reino eterno y todos los dominios le servirán y le obedecerán. De esto está hablando de que nosotros vamos a heredar la tierra, no el cielo, hermanos. ¿Ve? Ahora, Yahoshua se sienta como rey en el trono de David, como ya lo citó el hermano. El hermano acabó de hablar de ese pasaje de Lucas capítulo 1, verso 31 al 33. Y yo también quiero hablarles un poquito de Isaías capítulo 9, verso 7. Que dice así: en la señal de abundante autoridad y de paz sin límites sobre el trono y el reino de David, para que sea firmemente establecido en justicia y equidad ahora y para siempre. El celo de Yahweh de los ejércitos hará que suceda esto. Esto también está hablando de ese reino. ¿Ve? De igual forma, Daniel capítulo 2, verso 44, también nos habla del milenio. Dice, y en los días de esos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido, ni será dejado a otro pueblo. Este desmenuzará y acabará con todos estos reinos. Para él permanecerá, pero él permanecerá para siempre. Wow, tremendo ese pasaje también, hermano. Ahora, de la descendencia de David salió el rey del futuro reino, ese que se aproxima. ¿Ves? Que en Apocalipsis 20 se reveló que será por 1000 años. Apocalipsis 20, capítulo 20, verso 4, dice así: y vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les concedió hacer juicio. Y vi vivos a los inmolados por causa del testimonio de Yahoshua y por la palabra de Yahweh. Ellos no habían rendido homenaje a la bestia, ni a su imagen, ni tampoco recibieron su marca en sus frentes, ni en sus manos. Ellos volvieron a vivir y reinaron con el Mesías o con el Cristo por 1000 años. ¿Okay? O sea, ahí se revela que todos esos que habían degollado, todos esos que eran pueblos, que creo que se mencionan en el capítulo 7 de Apocalipsis, ya estaban, dígame, hermano. Y no solamente los que van a ser degollados durante el reinado de la... No, sí, es, obviamente, hermano, pero le estoy diciendo lo que dice el pasaje aquí. No, sí, no, que estoy haciendo esa aclaración para todos los oyentes, que no solamente es para los que van a ser degollados en el reinado del último anticristo. Efectivamente. Sino todos los que fueron degollados también, pero también los que están, como dice el texto de Primera de Corintios, que lo analizamos anteriormente, que los que son de Cristo en su venida, ¿no? Primera de Corintios. Efectivamente. 15. Sí, listo, siga, hermano. Siga, hermano. Ok. Es que estaba comiendo algo, hermano, perdón. Listo. En Isaías, capítulo 11, verso del 1 al 2, dice lo siguiente, dice: pero un retoño brotará del tocón de Isaí, un vástago germinará de sus raíces. El espíritu de Yahweh reposará sobre él, espíritu de sabiduría y de discernimiento, espíritu de consejo y de valor, espíritu de devoción y de respeto a Yahweh. Wow. Este ya ustedes saben quién es. Jesús. Exactamente. Dice, miren, Jeremías capítulo 23, verso del 5 al 8. Miren, viene un tiempo, declara Yahweh, en que levantaré un retoño verdadero del linaje de David. Él reinará como rey y prosperará y hará lo que es justo, recto y recto en la tierra. En sus días será librado Judá
Israel habitará seguro. Y este es el nombre con el que se le llamará. Yahweh es nuestra justicia. Ciertamente, declara Yahweh, viene un tiempo en que no se dirá más por vida de Yahweh que quiso subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino por vida de Yahweh que sacó y condujo a los descendientes de la casa de Israel desde la tierra del norte y desde todas las tierras a donde los había desterrado y habitarán en su propio suelo. Es decir, allá en Jerusalén, mi hermano. Es clara la profecía del Mesías, hermanos, el cual, como ya hemos traído a colación algunos pasajes, va a reinar sobre el trono de David, como claramente lo dice la Escritura. Y ese es el mismo trono que en Primero de Crónicas, capítulo 28, verso del 4 al 5, se dice que es el trono del reino de Yahweh sobre Israel. Ahí lo dice claramente. No sé si me lo quieren leer. Pero Yahweh, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre para que perpetuamente fuese rey sobre Israel, porque a Judá escogió por caudillo, y de la casa de Judá a la familia de mi padre, y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí para ponerme por rey sobre todo Israel. Y de entre todos mis hijos, porque Yahweh me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Yahweh sobre Israel. Aleluya. Y esto es parte de esa profecía, mis hermanos. Si ustedes leen ahí el contexto de este pasaje, se van a dar cuenta de que habla claramente de ese reino milenial. ¿Ve? Ahora pregunto, hermanos, ya para ir al grano y entrar en el juicio. Yahoshua prometió a sus discípulos que reinarán con él cuando regrese a la tierra, ¿en la tierra o en el cielo? En la tierra. Efectivamente. ¿Sí? En la tierra. En la tierra, se los prometió a ellos. Mire, voy a leer. Sí, léalo. Mateo 19:28 dice, Jesús les dijo, de cierto les digo que en la regeneración, está refiriendo al milenio, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes que me han seguido también se sentarán sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Y ese trono dónde va a estar? Aquí en la tierra, no en el cielo. Efectivamente, y eso será en el milenio. En la regeneración, en el milenio, sí. Efectivamente, y eso será tal cual lo que sucedió con Israel. Cuando Moisés tuvo que poner otros jueces para que jugaran con él. Moisés es un tipo de Yahoshua. Sí. Es un tipo, lo dice la Escritura, no lo digo yo, lo dice Deuteronomio capítulo 18, verso 18. Levantaré un profeta como tú dices. Ahora quiero léame también, hermano, Lucas 22, del 28 al 30. Hermana Leti, por favor. Lucas 22, del 28 al 30. Sí, la hermana Leti, por favor. Hermana Leti, para darle participación también. Lucas 22, 28 al 30. A ver, un momento, por favor. Lucas 22, 28 al 30.